Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión pues he decidido grabarles este video para explicarles el tema que vamos a trabajar el día de hoy en casa. Ustedes van a visualizar el video y posteriormente a que lo hagan van a pasar a resolver los ejercicios del Resuelve. El tema está muy sencillo, pero antes de explicarles en qué consiste el tema en sí, pues me gustaría explicar unos conceptos muy importantes que son los que vamos a estar utilizando en esta clase y en clases posteriores. Así que es muy importante que prestemos muchísima, pero muchísima atención. Tengan ahí su cuadernito, estén en su mesita. Espero que el tema quede sumamente claro. Igualmente, si tienen una pregunta, una duda, pues ustedes la hacen sin ningún problema. Así es que en este momento vamos a recordar la tabla del 10, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos multiplicar 4 por 10, el resultado me da 40, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo en sí es que si tenemos el 4 y multiplicamos por 10, el punto decimal del 4 estaría a la derecha del 4, ¿verdad? Por eso es el número 4 en sí. Pero como lo estamos multiplicando por 10 y el 10 tiene un 0, entonces este punto decimal lo vamos a correr una unidad hacia la derecha y pasaría a estar acá. Y el espacio que me quedó ahí lo vamos a completar con un 0 y es ahí donde sale el número 40. Vamos a colocar otro ejemplo. Si tengo, digamos, 55 y lo multiplicamos por 10, lo que hacemos pues simplemente el punto decimal está acá. Lo corremos una unidad hacia la derecha, quedándome un espacio ahí, le coloco un 0 y me da 550, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos 55 por 10, esto me da 550. Ahora, si tengo, por ejemplo, números decimales, puede ser 0.3, por ejemplo, y este 0.3 lo multiplico por 10, lo que va a pasar, fíjense bien, es que este punto decimal va a dejar de estar acá y se va a movilizar la cantidad de unidades como ceros tenga este número de acá. ¿Cuántos ceros tiene? Tiene un 0, entonces este puntito decimal se va a mover una unidad hacia la derecha, quedándome acá. Es decir, que este puntito lo quitamos de acá y fíjense bien qué número me quedó. Me quedó el número 3. Entonces, si multiplicamos el 0.3 por 10, esto me daría el número 3, ya sin punto decimal, porque el punto decimal desaparece. Vamos a colocar otro ejemplo. Si tengo 0.5 y lo multiplico por 10, eso me daría 5, ¿verdad? Siguiendo la misma lógica de acá. Si tengo 0.45 y lo multiplico por 10, veamos que el punto decimal se va a movilizar una unidad hacia la derecha. Se movilizaría una unidad hacia la derecha, quedándome acá, miren. Entonces, el resultado que me queda, aquí se quitaría el punto, y fíjense qué número me quedó, 4.5. Entonces, si multiplicamos 0.45 por 10, esto me da 4.5. Si lo multiplicamos por 100, veamos que el punto decimal ya no se va a mover una unidad hacia la derecha, sino que se movería, perdón, dos unidades hacia la derecha, quedándome el número, fíjense qué número me quedó, el número 45. Entonces, si multiplicamos 0.45 por 10, me queda 45. ¿Y por qué estamos repasando estos conceptos? Bueno, porque lo primero que vamos a tratar es la conversión. Ese sería como un pequeño subtema, la conversión de números decimales a números fraccionarios. Los números fraccionarios son, como por ejemplo, un quinto, se llama fraccionario porque tenemos un numerador y un denominador. Hasta ahí estamos bien, simplemente estamos repasando conceptos. En el ejercicio que nos aparece acá en el recuerda dice convertir 0.45 a fracción. Vaya, lo que vamos a hacer es bien sencillo, miren. Vamos a tomar el 0.45 y lo vamos a multiplicar por un número bien específico, como por ejemplo 100 sobre 100. ¿Por qué lo multiplicamos por 100 sobre 100? Porque recuerden que para que este punto decimal de acá desaparezca, debo de movilizar el punto hacia la derecha dos veces. Entonces, por esa razón multiplico por 100. Si tuviera, por ejemplo, 0.5, tendría que multiplicar por 10 y dividir entre 10, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el punto decimal se correría una posición, quedándome un número entero. Entonces, acá vamos a realizar esta pequeña multiplicación. Al numerito este le podemos agregar un 1 aquí abajo, ¿verdad? Y multiplicamos numerador con numerador 0.45 por 100. Ese ya vimos que me da un resultado de 45 y luego dividido entre 1 multiplicado por 100, pues eso me da 100.
Entonces la fracción 0.45 se puede escribir como 45 sobre 100. Son iguales, ¿verdad? Son iguales. Pero acá veamos de que podemos simplificar, ¿verdad? El 45 tiene quinta. El 45 tiene quinta. Entonces si le sacamos quinta a 45, eso me daría 9. Y si le sacamos quinta a 100, perdón, si le sacamos quinta a 100, eso me daría 20, quedándome 9 sobre 20. No sé si se comprendió esta parte. Tendríamos que 0.45 lo podemos escribir como fracción de esta manera, 9 sobre 20. Esta sería la parte del recuerda. Vamos a colocar otro ejemplo para que quede sumamente claro. Quiero convertir 0.2 a un número que sea fraccionario, es decir, numerador y denominador. Entonces lo primero que hacemos es que le agregamos un 1 aquí a la parte de abajo y luego vamos a multiplicar por la unidad, o sea, por un 1 seguido de tantos ceros como números hayan a la derecha del punto decimal. Ubicamos el punto decimal que está acá. ¿Y cuántos números tenemos a la derecha? Bueno, tenemos un único número. Entonces vamos a multiplicar por 10. Pero si multiplicamos por 10, también debemos de multiplicar por 10 el denominador para que la expresión no se nos altere, para que la fracción siga siendo equivalente. Entonces multiplicamos numerador con numerador y 0.2 por 10, eso me daría 2, ¿verdad? Y ahora si multiplicamos 1 por 10, pues eso me daría 10. Y ahora les pregunto, ¿será que se puede simplificar? Claro, ¿verdad? El 2 tiene mitad que es 1 y el 10 tiene mitad que es 5, quedándome 1 sobre 5. Y este sería el resultado de la conversión de las fracciones. Ahora, ¿por qué hemos visto este tema? Bueno, hemos repasado esto porque aquí en la parte de abajo vamos a tener números decimales y números fraccionarios. Para poder realizar una suma, necesitamos tener o bien los números convertidos a fracción o bien tenerlos como números decimales. Así que por eso hemos visto esto, así que espero haya quedado claro. Igualmente si tienen una consulta me la pueden hacer sin ningún problema. Vamos a continuar entonces con otro concepto muy importante, el cual serían los tipos de fracciones, como por ejemplo un cuarto y un quinto. Estas fracciones se llaman fracciones heterogéneas. ¿Por qué se llaman fracciones heterogéneas? Porque si nos fijamos en el denominador, vamos a ver el denominador, en la primera fracción es 4 y en la segunda fracción tenemos un denominador 5. Y veamos entonces de que los denominadores son diferentes, por lo tanto se llaman fracciones heterogéneas. Luego vamos a tener otro tipo de fracción acá, como puede ser un medio y también 5 medios, por ejemplo, 5 medios. Estas fracciones se llaman fracciones homogéneas. Se llaman fracciones homogéneas. ¿Por qué se llaman fracciones homogéneas? Porque tienen igual denominador. Por eso se llaman fracciones homogéneas. Hasta ahí estamos bien con esa parte. Fracciones heterogéneas tienen diferente denominador y fracciones homogéneas tienen igual denominador. Ahora veamos cómo encontramos fracciones equivalentes. Vamos a ver por acá si tengo un quinto y quiero encontrar una fracción equivalente a un quinto. Para encontrar una fracción equivalente a un quinto debo de multiplicar por un número cualquiera, tanto el numerador como el denominador, para encontrar una fracción equivalente. Estamos, por ejemplo, si multiplico por 2 sobre 2, y acá realizo la multiplicación, 1 por 2, eso me da 2, y 5 por 2, eso me da 10. Entonces, 2 sobre 10 es equivalente a un quinto. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Vamos a ver. Nos vamos a ir por acá y vamos a escribir la fracción. La primera era un quinto, ¿verdad? La primera era un quinto y la otra era 2 décimos. Y vamos a ver aquí de manera gráfica. Fijémonos que ambas representan la misma cantidad de área sombreada. Si lo hacemos en la representación gráfica, veamos acá, esta de la parte de arriba sería un quinto. ¿Por qué un quinto? Porque si se fijan, la unidad ha sido dividida en 1, 2, 3, 4, 5 partes y tenemos coloreada una de esas partes.
La fracción de abajo es 2 sobre 10. ¿Por qué? Porque la fracción ha sido dividida en 10 partes iguales, porque el denominador indica la cantidad de partes que voy a dividir la unidad y el numerador indica la cantidad de partes de esas que voy a colorear, ¿verdad? En el caso de la fracción 2 décimos, tenemos dos partecitas de esas sombreadas y si nos damos cuenta, ambas tienen la misma área sombreada, ¿verdad? Tienen la misma área. Entonces, decimos de que son fracciones equivalentes. Ya con estos conceptos que tenemos, pues espero de que hayan quedado sumamente claros. Entonces vamos a pasar ya a resolver nuestro analiza. Lo vamos a leer detenidamente y vamos a darle una solución. Así es que acá tenemos nuestro analiza y dice lo siguiente. Dice que Carlos y Antonio recorren primero un cuarto de kilómetro y luego 0.2 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorren en total? Vamos a plantear aquí el PO de esa posible solución a ese problema. Dice que Carlos y Antonio primeramente recorren un cuarto de kilómetro y luego recorren 0.2 más. Podemos hacer una resta. Miren, supongamos que Carlos y Antonio comenzaron a correr desde acá. Comenzaron a correr y cuando llegaron a un cuarto de kilómetro se detuvieron acá. Este sería un cuarto de kilómetro. Es un ejemplo, un cuarto de kilómetro. Y luego desde acá, desde donde estamos, comenzaron a correr nuevamente y corrieron 0.2. Acá comenzaron a correr y llegaron a un punto en el cual habían corrido 0.2 kilómetros. Entonces, veamos de que para encontrar lo que nos pide acá, cuánto recorre en total, lo que debemos hacer es calcular la distancia desde acá hasta acá, miren. Entonces sería prácticamente la suma de las dos distancias, ¿sí o no? Sería la suma. Entonces, nuestro planteamiento del problema, o nuestro PO, pues sería sumar un cuarto más 0.2. Ese sería el PO, ¿verdad? Sumamos el un cuarto que recorrió primeramente y luego le sumamos el 0.2 kilómetros y eso me daría lo que me está pidiendo acá el problema, que es cuántos kilómetros recorre en total. Entonces vamos a realizar esa suma por acá. Un cuarto más 0.2. Como les comentaba, para realizar esta suma debemos o bien tener convertido todo en un número fraccionario o todo en un número decimal. En este caso vamos a convertir todo a un número fraccionario. Así es que este 0.2 lo vamos a convertir en una fracción. Y eso ustedes lo van a hacer aparte. Lo pueden hacer aquí en la parte de arriba. 0.2 lo vamos a convertir a fracción. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar el 0.2? Recuerden ustedes, ¿por cuánto lo tenemos que multiplicar para que ese punto decimal desaparezca? ¿Cuántos numeritos tiene a la derecha del punto decimal? Tiene 1. Entonces vamos a multiplicar por la unidad seguida de un 0, es decir, por 10. Pero si multiplicamos el numerador por 10, también tenemos que multiplicar el denominador por 10. Entonces acá 0.2 por 10, eso ya vimos de que me da igual a 2. Y luego tenemos 1 multiplicado por 10, eso me da 10. Y acá se puede simplificar, ¿verdad? El 2 tiene mitad que es 1 y el 10 tiene mitad que es 5, dándome como resultado 1 sobre 5. Entonces, en lugar de colocar un medio, vamos a colocar su equivalente, que sería un quinto. Entonces, esto sería lo mismo como que sume un cuarto, que es lo que tengo acá, que es la primera distancia que recorrió, y lo vamos a sumar con 0.2. Pero 0.2 aquí es igual a, es como que tenga un quinto. Entonces vamos a colocar acá más un quinto. Y ahora analicemos esta parte de acá. ¿Serán fracciones homogéneas o fracciones heterogéneas? Veamos los denominadores. Tenemos denominador 4, acá tenemos denominador 5. Entonces son fracciones heterogéneas. Para poder realizar la suma de esas fracciones de manera sencilla, debemos de tener fracciones homogéneas. En este caso tenemos fracciones heterogéneas porque tiene diferente denominador, pero es bien sencillo. Es bien sencillo para convertirlas a fracciones homogéneas. Así que solamente vamos a tomar la misma fracción, que sería un cuarto, y vamos a multiplicar por un número. Así como hicimos acá, así mismo vamos a hacer en esta parte para convertirlas a fracciones que tengan igual denominador. Multiplicamos acá por un número, pero ese número va a ser un número bien específico. Sería el denominador de la segunda fracción. ¿Por qué lo vamos a hacer? Fíjense bien, multiplicamos por el denominador de la segunda fracción y vamos a hacer lo mismo para la segunda fracción en quinto, pero esta otra la vamos a multiplicar por el denominador de la primera fracción, es decir,
por 4 sobre 4. Y ahora multiplicamos 1 por 5, eso me da de resultado 5, y 4 por 5, eso me da como resultado 20, más 1 por 4, eso me da como resultado 4, y 5 por 4, eso me da 20. Fijémonos cómo pasamos de tener fracciones heterogéneas a fracciones homogéneas. ¿Por qué tenemos fracciones homogéneas? Bueno, fijémonos en el denominador, acá es 20 y acá es 20 también. Entonces, por eso se llaman fracciones homogéneas. Si ustedes quieren comprobar de que estas fracciones en realidad son equivalentes, vamos a pasar a comprobar allá en la plataforma que he creado para verificar eso. Sería 1/4 y 5 sobre 20. Vamos a ver si tienen el mismo área. Sería 1/4 y 5 sobre 20. Vamos a ver, por acá tenemos 1/4. Miren el área que tenemos. Miren el área. Sería una parte sombreada de 4, ¿verdad? Y luego aquí tenemos el área de 5 sobre 20. Tenemos 5 partes sombreadas de 20 en total. Pero si nos damos cuenta, es el mismo área, ¿no? Es la misma parte sombreada. Miren, en ambas es la misma cantidad de área que tenemos sombreado. Por lo tanto, son fracciones equivalentes. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, hicimos esto porque ya vamos a poder realizar la suma muy fácil. Para realizar la suma, siempre y cuando tengamos fracciones homogéneas, es decir, que tengan igual denominador, pues simplemente vamos a sumar los numeradores nada más. Sumamos los numeradores, 5 más 4, pues eso me da 5 más 4, y lo vamos a dividir entre 20. 5 más 4, eso me da 9 sobre 20, y este es el resultado de la suma. Pero hay que concluir, ¿verdad? Hay que concluir y darle respuesta a la pregunta del problema. Nos preguntaba cuántos kilómetros recorren en total. Por lo tanto, vamos a escribir que recorren 9 sobre 20 kilómetros en total. Y ahí tendríamos la conclusión a nuestro problemita, y lo hacemos realizando una conversión de fracciones heterogéneas a fracciones homogéneas. Repito, si tenemos fracciones acá, como estas, que son fracciones heterogéneas, lo que hacemos es multiplicar la primera fracción por el denominador de la segunda, ¿verdad? Para que de esta manera me dé un denominador 20, por ejemplo, y luego multiplicamos la segunda con el denominador de la primera, para que de esta manera tengamos un igual denominador. Acá tenemos denominador 20, acá tenemos denominador 20, entonces ya podemos realizar la suma. Y de manera gráfica, fíjense bien, de manera gráfica lo podemos ver por acá. Si queremos sumar, vamos a escribir las fracciones. Una era 5 sobre 20 y la otra era 4 sobre 20. Si queremos realizar la suma, veamos, tenemos 5 de 20 y 4 de 20. Veamos de qué puedo sumar estas partes. ¿Por qué las puedo sumar? Porque son iguales. Estas partes son iguales. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes de 20 en total. Y es ahí donde obtengo el resultado. Así es que bueno, esto sería todo por esta clase. Espero haya quedado sumamente claro. Si ustedes tienen alguna consulta, pueden hacerla sin ningún problema. Y pasaremos a resolver estos pequeños ejercicios que aparecen por acá. Cuando tengamos una resta, el proceso es el mismo proceso vamos a seguir. Lo único que cambia es que en lugar de sumar, vamos a realizar una resta. Pero en sí el proceso sería el mismo. Aquí en este ejercicio, en el literal C, vamos a tener que convertir el número mixto a número fraccionario, y el número decimal, el 1.8, lo vamos a convertir a un número fraccionario también, para poder realizar la suma, ¿verdad? Así es que, bueno, eso sería todo por parte de esta clase. Espero haya quedado sumamente claro. Cuídense mucho, quedo al pendiente por cualquier consulta.